Antes de adentrarnos más que nada a qué, pues, qué es la cuestión del cuerpo en el trauma, creo que es importante primero definir bien qué es el trauma, ¿verdad? Porque es esto que llamamos como lo traumático. Puse aquí dos definiciones para entender un poquito, pues primero la perspectiva más como sanitaria, desde un punto de vista, pues psiquiátrico, como esta definición que ahorita vamos a adentrarnos, y posterior, pues bueno, a la definición del psicoanálisis. Pues a simple vista se pueden ver algo distintas, sin embargo, ambas comparten varios puntos súper importantes que ya iremos observando a lo largo de la plática. Y además, es más importante recalcar que, bueno, el psicoanálisis fue como pionero en esta cuestión del trauma y las neurosis de guerra, sobre todo en estudios de Freud hace pues muchos años en las guerras. Y pues esta cuestión del trauma pues no se quedó en Freud, ¿verdad? Todos sus estudiantes, sus seguidores continuaron con esto tanto que el psicoanálisis tuvo una gran influencia en la construcción del trastorno por estrés postraumático, que después les voy a explicar cómo se conceptualiza desde el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es como nuestro diccionario para todos el personal de salud mental. Pero bueno, me adelanté un poquito. Empezando por la definición de la Asociación de Psiquiatría. Esta asociación define al estrés postraumático como una condición mental que se puede desarrollar en una persona tras un evento traumático. Creo que aquí también es importante recalcar la cuestión esta que menciono como es algo que puede, algo que pudiera detonarse como algo traumático. Esto no quiere decir que todas las situaciones que aparenten ser traumáticas o que sean demasiado impactantes vayan a terminar como en este destino patógeno de un trastorno, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también nos hace preguntarnos, pues bueno, entonces, ¿qué es esta situación tan impactante o qué es lo que resulta tan amenazante para que pudiera ser algo traumático? Este, pues bueno, esta situación amenazante que ellos dicen que puede ser como algo traumático, pues final de cuentas es una situación que va a atentar contra la identidad de una persona, físicamente, moralmente, psicológicamente. No nada más nos quedemos con, bueno, un golpe o un accidente, ¿no? Entonces, pues sí, esta situación amenazante puede ser eh, cuestiones de conflicto armado, productos o situaciones de desastres naturales, cuestiones de violencia sexual, pero pues también cuestiones a lo mejor más psicológicas, ¿no? Manipulación, gritos, y cuestiones así más como psicológicas, ¿verdad? Este, y pues bueno, estas situaciones normalmente detonan o provocan demasiado miedo y angustia a la persona, tanto que pues pudiera terminar en una cuestión, traumática. Em, Justamente lo que define que termina en lo traumático es que tanto esta situación sobrepasa las capacidades de la persona para procesar dicho evento. Y esto pues ya va a depender mucho de cada quien. O sea, lo que a mí se me haga como algo muy traumático, pues no quiere decir que necesariamente a Mayela o a Sandra se les haga algo traumático, ¿verdad? Entonces, bueno, eso como por primera parte de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos no incluyen tanto como esta cuestión de la subjetividad, esto lo vemos más como desde la teoría psicoanalítica, pero se me hizo importante irlo mencionando. Este, Ahora, bueno, pues ¿cómo define el psicoanálisis esto del trauma? El psicoanálisis hace diferencia como en esto que les decía, el trauma y lo traumático. Puede existir un evento que sea un trauma, pero no necesariamente va a devenir en algo traumático. El psicoanálisis más bien define lo traumático, haciendo referencia al trastorno de estrés postraumático, que es como este lenguaje global que tenemos todos los psicólogos, como un acontecimiento de vida caracterizado por su intensidad y la capacidad del individuo para responder adecuadamente. Esto quiere decir que el individuo, en vez de reaccionar, se queda, puede ser paralizado o incluso reacciona
pero su mente no procesa realmente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió. Este, bien. Pues esta situación, esta es una definición como muchísimo más freudiana, este, provoca un exceso como de mucha angustia, aquí lo decimos como excitación, pero es esta cuestión como emocional, pues que no puede ser descargada, es decir, la emoción se queda como atrofiada y la persona no puede liberarla y tampoco la puede integrar asociativamente, es decir, no puede integrarlo como a una explicación coherente por medio del lenguaje o por medio de la palabra, ¿va? Este, se queda ahogado, por así decirlo, o sofocado. Este, y bueno, pues esto de que no lo puedan apalabrar o no lo puedan decir, pues final de cuentas tiene efectos en el pensamiento y la memoria y como les decía, pues mucho dependerá como de la percepción de la persona de este acontecimiento, qué interpretación le da como para que este destine en algo patógeno, algo pues que sea un trastorno. Este, Igual como les decía, aunque la Asociación Americana de Psiquiatría no defina tal cual así como es algo subjetivo, es algo individual, ellos, los psiquiatras o como el personal de la salud en general, sí hace bastante hincapié en que hay distintos factores protectores o que pueden también ser factores predisponentes para que una persona desarrolle un estrés postraumático. Igual, pues antes de adentrarme a esto, pues vamos a reflexionar también un poquito, ¿no? O sea, creo que si a cualquiera de nosotros nos pasara una situación, ya sea un accidente, no sé, alguien nos falta al respeto, nos grita o nos amenaza, pues muy seguramente nos va a provocar efectos en nosotros, ¿no? Emociones displacenteras, estrés, ansiedad, miedo, lo cual es totalmente aceptado, ¿no? Sin embargo, este, pues ya dependerá cómo nosotros vayamos manejando estas emociones. Y la Asociación Americana hace mucho hincapié en que la persona que tiene un suceso así puede tener estas reacciones, pero pues a medida de que sea contenido por otras personas, que sea escuchado, que reciba apoyo social, puede ayudar a que la persona no desarrolle como tal un trastorno. Muy bien. Pasando a la siguiente slide, pues ahora sí un poquito como otra definición o más bien una pequeña descripción de qué es lo que experimenta una persona con estrés postraumático de la Organización Mundial de la Salud. Pues bueno, esta dice que una persona con trastorno de estrés postraumático, son las siglas de estrés postraumático, presenta síntomas que le incluyen revivir el evento, tiende a evitar situaciones que recuerden ese suceso, experimenta una hiperactivación que le angustia mucho y pues estos síntomas interfieren en su calidad de vida pues en sus relaciones familiares, interpersonales, sociales y así, ¿verdad? Igual vamos a adentrarnos un poquito en estas cuestiones que incluso las puse en negritas porque son bastante importantes. Forman parte de los criterios de lo que les decía, el DSM-5, que es el diagnóstico, son las siglas en inglés, pero es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que es el diccionario como, o la Biblia que entre todos los psicólogos, sea cual sea nuestra corriente, utilizamos para comunicarnos. Estos criterios, que son los mismos que están por acá, que ahorita voy a desglosar un poquito con ejemplos, deben estar presentes durante al menos un mes y causar muchísimo malestar y interferencia en la vida de una persona. Obviamente, el primer criterio que no incluía aquí es haber experimentado un evento traumático. Como les digo, eso es totalmente individual porque a lo mejor yo tengo un choque horrible y para mí no es traumático, pero para una persona sí, ¿no? Eso ya es como más el trabajo del especialista de la salud definirlo. Y bueno, el primer criterio pues es ¿no? El segundo es, perdón, la reexperimentación. Estos de reexperimentación no necesitamos ver todos los ejemplos que les voy a dar, con que sea uno ya se considera. Y bueno, pues esta reexperimentación se puede ver como reacciones este, físicas a recordatorios de ese evento, es decir, que esa reacción física que se presentó en el evento traumático continúe después de un mes.
Y eso es muy importante por el tema que nos compete ahorita, pero ahorita lo seguimos elaborando. También se pueden presentar como recuerdos intrusivos, sueños o flashbacks que tengan que ver como con esta situación traumática, ¿va? El segundo criterio, pues, es la evitación, que se muestra manera de evitar pensamientos, emociones o situaciones que lo puedan recordar a la persona este acontecimiento e incluso evitar, no sé, oye, choqué bien feo, estuvo horrible y ya jamás me vuelvo a subir a carros, ¿no? Porque en ese accidente pues perdí a mi perrita y para mí fue muy traumático, totalmente válido, ¿verdad? Pero pues esta cuestión de andar evitando es un criterio, ¿no? Después, alteraciones del pensamiento y del ánimo. Estos se pueden manifestar, pues como esta incapacidad de recordar el evento o bien recordarlo, pero como que esa sensación de que algo no está bien o algo falta o como de una manera más como atemporal. También pueden detonar creencias negativas hacia la persona misma o hacia los demás y pues claro, sentimientos de culpabilidad, desesperanza, ansiedad, y mucho, mucho miedo. Final de cuentas, el último, que es la hiperactivación, este, en pacientes o bueno, personas que tengan como este síndrome, trastorno, se observa que se sienten como en esta cuestión como muy perseguidos, ¿no? Como si algo malo les fuera a pasar, algo malo les va a pasar o algo malo les van a hacer, ¿verdad? Y bueno, esto es como una constante en su día a día y se presentan situaciones que a lo mejor antes ni siquiera les daba miedo, ¿no? O sea, oye, yo era una persona que a mí me encantaba irme de bicicleta o me encantaba subirme al cerro, me encantaba andar ahí, en deportes extremos y después de lo que pasó, lo dejé de hacer porque ya nada más estoy sobrepensando en que me puede pasar algo y me puedo morir. Entonces, estas son algunas situaciones o, bueno, ejemplos de cómo se presenta el trastorno de estrés postraumático, así como tal lo define en el DSM. Y en teoría, pues la persona debe de cumplir con todos estos, especialmente el primero, ¿verdad? Muy bien. Ahora, adentrándonos un poquito en lo traumático del psicoanálisis, como les decía, no es tan diferente, sin embargo, pues hay otras cuestiones a lo mejor un poquito más profundas en el psicoanálisis que voy a intentar de explicárselas de una manera súper, súper coloquial, ¿va? Este, Cuando nos referimos a lo traumático en el psicoanálisis, en palabras, pues, así cotidianas, nos referimos a ese destino patógeno o a esa situación que sí se convirtió en un trastorno por trauma, lo cual incluye, pues, claro, características individuales de cada persona, su percepción e interpretación de dicho evento, como mencionaba. Em, Y bueno, pues esta cuestión del trauma o de lo traumático en la teoría psicoanalítica tiene una relación súper importante con un concepto que llamamos la representación. Hay muchísimos tipos de representaciones y no es mi objetivo explicárselos el día de hoy, pero el que más nos importa, por así decirlo, en esta cuestión del trauma son las representaciones por medio de la palabra. Una representación puede ser una idea, una imagen, un sentimiento, pero más que nada en esta cuestión traumática, algunos autores dicen que pues esta situación es tan intensa que no puede ser representada por la palabra. Y como no puede ser representada por la palabra, todas estas emociones o sensaciones que se vinieron en dicho evento se quedan pues sin expresar, ¿verdad? Es algo que no es comprensible, es algo que la mente no puede procesar por el pensamiento, por la memoria, por el lenguaje. Entonces, como no lo puede procesar, se queda como una cuestión, como si fuera un enigma, ¿no? Entonces, esta cuestión no atraviesa por el sufrimiento humano, es decir, la persona no termina de sentir el dolor que sintió en esa situación, como si esa situación se hubiera quedado congelada en el tiempo, ¿va? O sea, como que lo sigue viviendo, pero lo vive de una manera distinta, ya no como tal, este, como fue en esa situación. Y bueno, pues otra cuestión importante es que pues la persona no puede recordar del todo esta situación. Hay personas que sí tienen sus flashbacks y llegan memorias así tal cual,
pero hay algo ahí que no terminó de ser representado y por eso continúa regresando o por eso la persona sigue atrapada en el pasado. Este, bueno, los efectos de lo psicosomático, digo lo psicosomático, ¿eh? De lo traumático son varios, entre ellos lo psicosomático, pero así para irme un poquito más rápido, pues esta situación traumática impacta al sujeto pues en su funcionamiento somático. Cuando nos referimos a somático nos referimos a cuerpo, a la regulación del sistema nervioso y la integración de la personalidad. ¿Por qué es esto? Bueno, ahorita nos vamos a un poquito a la cuestión somática y regulación del sistema nervioso, pero pues en cuestiones de identidad y estas cuestiones más como de personalidad y de memoria, esta situación, como les decía antes, es una cuestión que no puede ser representada. Entonces, la persona no puede significar o interpretarla. Pasa mucho en personas o pacientes con esta cuestión que no te saben decir qué pasó, que te dicen es que no entiendo qué pasó, todavía sigo sin saber qué es, no sé cómo nombrarlo, no sé cómo imaginármelo. Algo que dicen mucho es como es algo que pues marcó un antes y un después, o ya no soy el mismo de antes, o es algo que no lo puedo comprender, es algo que sigo intentando y no entiendo. Esto genera, pues claro, situaciones como muy incómodas a cuestión de personalidad, de identidad, porque ellos dejan de sentir que son ellos mismos. Este, Asimismo, pues, como les decía, los recuerdos pues empiezan a tomar su dinámica propia, empieza a haber flashbacks, empieza a haber sueños que tienen que ver con esto, pero ni siquiera lo pueden como que este, ellos como ligar. Y pues bueno, también comienza a pasar esta situación donde se empiezan a sentir como bastante culpables, pero esta culpabilidad es como un intento de esta como memoria traumática de poder como controlar la situación, ¿verdad? Es como una sensación falsa de, bueno, yo, yo tuve que ver, entonces pues es mi culpa, ¿verdad? Pero al final de cuentas pues es una reacción ante el trauma y como les mencionaba, pues una parte de ellos se queda atrás o se queda como que enjaulada en esa situación. Ellos mismos lo dicen, como es que siento que sigo ahí, siento que no puedo seguir adelante, están como atorados en el tiempo. Y esa es como una clave súper importante de lo que nos concierne en lo traumático. Este, bueno, aquí ya más o menos es lo que expliqué, las cuestiones de identidad, y bueno, a final de cuentas, pues también hay un destino en lo psicosomático. Siempre que hablamos de trauma, el trauma tiene que ver con el cuerpo. Va esta situación amenazante donde pone en amenaza a la integridad de una persona y es una situación, como les decía, con muchos niveles de ansiedad, de angustia, de muchas emociones. Final de cuentas, tiene su cuestión o tiene su origen en el cuerpo y ahorita vamos a ver por qué. Este, Cuando esta situación traumática pasa, que igual, como les digo, no se puede representar, no se puede significar, es mucha excitación, no puede pasar al proceso de pensamiento, ni lenguaje, ni memoria. Esta como excitación corporal de la situación busca descargarse en otro lado. Y muchas veces, pues, regresa como a estos sitios donde el cuerpo en el trauma se vio muy amenazado. Entonces, estas enfermedades psicosomáticas cumplen su función como de repetir el trauma de una manera como casi idéntica, pero ahora en su cuerpo. Entonces es como si la persona estuviera reviviendo el trauma constantemente en su cuerpo, obviamente ya sin estar en la situación traumática. Algunos teóricos pues dicen que esta como repetición de lo idéntico es un intento de significar este evento, ¿no? Se queda atorado en el cuerpo, no se descarga, no sube a otros niveles de pensamiento ni lenguaje porque es demasiado intolerable, da demasiado miedo, la persona no lo puede procesar porque no tiene los recursos necesarios, entonces se queda como plasmado pues en la carne, ¿no? Algunos autores dicen esto como si fuera un texto escrito con otra gramática, ¿no? Entonces, en vez de que el texto estuviera escrito por medio de un lenguaje así como letras, palabras, está escrito por medio del cuerpo.
Ay. Los neurocientíficos, pues, tampoco se nos quedaron muy atrás. Tampoco me voy a meter en mucho tema de esto porque nos llevaría bastante. Pero, bueno, muchas investigaciones de neuroimagen han demostrado que durante estados traumáticos ciertas áreas cerebrales se desactivan. Mucho de esto, pues, es la corteza frontal, donde está, pues, toda esta parte del pensamiento lógico y todo esto, ¿verdad? También temporal. Entonces, como esta situación hace que nuestro cerebro se comience a desactivar en algunas partes, pues la persona, como les decía, no lo puede procesar como algo lógico. Entonces, esto también, pues, tiene que ver mucho con la cuestión de los procesos bottom up. Se dice que, bueno, todas las experiencias que vamos como que aprendiendo, procesando, pues entran primero por los sentidos, ¿no? Por el tacto, por el olor, por lo visual, por el oído. Final de cuentas van subiendo, pues está el cerebro y ya el cerebro les da como una interpretación y final de cuentas pasa a ser como una experiencia, una memoria o a una cuestión como más, pues, autobiográfica, ¿no? Pasa a ser parte de nuestra historia. Y haz de cuenta que lo que sucede en el trauma, como dicen los neurocientíficos, es que se queda atorado justo en esta parte de lo sensorial. Entonces, si la persona cuando estaba atravesando esta situación traumática y había un olor muy fuerte de gasolina, es muy probable que después tenga, si no lo procesa, que después tenga como que flashbacks o como que pensamientos intrusivos cuando huele, por ejemplo, el olor a gasolina, ¿no? O no sé, este, mm, algo que tenga que ver con una parte de su cuerpo, si este cuerpo se vio como muy amenazado en ese momento, es posible que, bueno, ya atraviese la situación traumática, pero que después comience a desarrollar, una dermatitis, ¿no? A lo mejor la jalaban del brazo o le pegaron en el brazo, casi, casi, pues, una situación bien terrible y, pues, termina desarrollando como una dermatitis, ¿verdad? Este, Esto se asemeja a lo que, pues, conocemos como marcadores somáticos, donde, pues bueno, estas marcas del trauma se quedan en lo somático, en el cuerpo. Como es tan intenso, la mente lo disocia, es decir, como que lo trata de negar. O sea, es tan intenso que la mente dice: No me voy a hacer cargo, voy a hacer como que no vi nada", pero finalmente esto genera una desconexión de mente-cuerpo. Y cuando se genera una desconexión de mente-cuerpo es cuando, a final de cuentas, terminamos en un destino psicosomático. Ya si por alguna razón la mente se reactiva y comienza a procesarlo, muy posiblemente se reinstaure la relación de mente-cuerpo y los marcadores somáticos o las enfermedades psicosomáticas puedan tomar su forma y desaparecer. Algunas enfermedades psicosomáticas más comunes, por estrés postraumático son dolores crónicos, cuestiones gastrointestinales, fatiga persistente, trastornos del sueño, incluyendo pesadillas. Las pesadillas son súper comunes. Problemas cardiovasculares, pero más vinculados a este estado de estrés constante. Como dije de ejemplo antes, problemas dermatológicos como esquema, psoriasis, dermatitis y pues también en algunos casos cuestiones de la conducta alimentaria, sobre todo en traumas por abuso sexual. Y las más comunes, incluyen el síndrome de intestino irritable, fibromialgia y trastornos del dolor crónico. Muy bien, déjenme, ay, me perdí, una disculpa. Ya está. Bueno, ya hemos mencionado bastante cómo, pues, el cuerpo, digo, final de cuentas, el trauma afecta al cuerpo, cómo, pues, tiene que ver con esto desde una mirada, pues, neurocientífica. Este, y pues ahora adentrándome un poquito más a lo psicosomático, que tiene que ver, pues, justo con estas enfermedades que representan conflictos psíquicos derivados de un trauma que no son resueltos y se manifiestan pues a través de un cuerpo. Esto que les voy a explicar ahorita pues es más que nada desde una teoría, desde la teoría de Joyce McDougall.
ella es una psicoanalista francesa que pues tiene unas posturas muy interesantes. No tampoco tendré todo el tiempo de explicarles todo, pero pues un poquito, ¿verdad? Ella dice que, bueno, los sentimientos o todas estas emociones derivadas de un evento traumático como miedo, dolor, amenaza, ira, culpa, pues no se manifiestan como un dolor o sufrimiento, ¿no? O sea, no, la persona no llora, no tiene, o bueno, puede tener ansiedad, pero no sabe por qué. Y final de cuentas, intenta salir como otro acto, es decir, se materializa. Y pues bueno, su función principal es contener esa emoción, es decir, que no salga y dispersarla. O sea, como que la absorbo y como que la trato de sordear, como decimos. Hace ratito estaba leyendo otro paper que digo, no tenía mucho que ver con esto, pero venía como un testimonio de una persona que tuvo que emigrar de Venezuela y que, pues bueno, al final de cuentas huyó por la cuestión política y decían, ¿no? Como que nunca me sentí mal, nunca lloré, o sea, algo estaba mal, pero nunca procesé la situación. Sin embargo, todo el tiempo estaba enfermo. Y él mismo dice, yo estaba llorando por otra vía, o sea, en vez de llorar por medio de las lágrimas, yo lloraba por otros medios, ¿no? Y él pues dice, ¿no? Que sus enfermedades constantes por vía respiratoria tenían que ver con esta cuestión. Este, ah, ahí está. Y bueno, en cuestión más, como lo de trauma, esta autora menciona que el mecanismo principal es la desafección, o sea, de quitar, y afección de afecto. Por afecto nos referimos pues a sentimientos, emociones, interpretaciones y así, ¿verdad? Este, ella propone que el concepto de desafección proviene de como de otros conceptos de alexitimia. La alexitimia es como esta incapacidad más bien de reconocer emociones. Pero bueno, ella lo utiliza más para situaciones traumáticas, donde, pues bueno, como ya hemos visto, se produce una emoción súper intensa y amenazante para la integridad de la persona. Y como una defensa, esta persona dice, ¿sabes qué? No voy a sentir nada y lo saco de aquí, vámonos. O sea, todas estas representaciones o ideas o emociones van para afuera, ¿no? No las quiero sentir. Este, y bueno, pues esto contiene la experiencia afectiva y esto pues va a hacer o va a propiciar más que no se pueda procesar la situación traumática, ¿verdad? Te congela, por así decirlo. Y ya como último, quería incluir unas ideas de Jorge Ulrich. Él es un psicoanalista argentino, también muy influenciado por la Escuela Francesa del Psicoanálisis, donde él en sus estudios, pues habla mucho de un trabajo transdisciplinario con médicos, psicólogos y ha estudiado bastante, pues, esta clínica, y a lo largo de sus investigaciones ha identificado 3 niveles de somatización, que las voy a explicar ahorita a continuación, igual con algunos ejemplos y ya pasamos, pues, a la última parte, ¿verdad? El primero distingue 3, ¿no? Distingue las somatizaciones indicativas o indicarias, que él dice que estas son las que ocurren a consecuencia de estímulos que superan cierto umbral, como por ejemplo la reacción frente a un alto inespecífico de nivel de mucho estrés, ¿no? Y la consecuencia, pues, es mucho estrés, mucha excitación, mucha emoción, y pues esto va a ir alterando el funcionamiento del cuerpo y pues bueno, estas son las cuestiones que después podemos ver como síntomas gastrointestinales, ¿no? Que la gastroenteritis o sí, más que nada como cuestiones gastrointestinales. Después vienen las somatizaciones icónicas, que son las que imitan los estímulos. Aquí viene lo interesante. Este tipo de somatizaciones o este tipo de enfermedad se va a parecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la situación o a la escena traumática. Este psicoanalista dice, pues a lo mejor tiene que ver con algo de las neuronas espejo y pone un ejemplo muy interesante que está un poquito fuerte, igual aviso antes de presentarlo, pero pues él veía a un paciente que presentaba una alopecia. La alopecia es cuando se te cae el pelo.
este, en un adolescente y bueno, pues el motivo de consulta era la alopecia y no sé por qué, y no sé por qué, y después de unas sesiones, pues ya este adolescente asocia esta escena donde él veía como su padre sujetaba del cabello a su madre para golpearla. Entonces, es esta escena traumática donde ese miedo, esa angustia, esa impotencia no fue tan, pues, procesada tal cual como por la palabra o por el pensamiento y se queda cargada o condensada en esa parte del cuerpo, como que él identificó, ¿no? El cabello, bueno, el cuero cabelludo. La otra, ya la última, son las somatizaciones simbólicas, que son las que simbolizan una idea, un sentimiento o una escena compleja. Esta ya es un proceso más alto, o sea, no es tan poco accesible como el primero y el segundo, porque sí es una diferencia un poco en cuestión de la clínica, que igual si quieren después les puedo platicar. Este, pero, este, un ejemplo de esta, que es algo simbólico, que se identifica con ciertas cuestiones como de la situación traumática, este, un ejemplo de esta es un caso que pone este autor, me estoy tratando de acordar, perdónenme, donde este paciente de él comienza a aparecerle como, pues, un esquema en la piel, este, en el mismo lugar donde su madre era una persona que había sobrevivido a los campos, este, del Holocausto, donde ella tenía como ese tatuaje o esa marca que les hacían, ¿no? A los, pues eran presos tal cual. Y esta persona pues también tenía como un esquema en esa misma zona de la piel, ¿no? Y pues ya también en su trabajo era como, bueno, pues igual, ¿no? Paciente que llega, oye, pues es que tengo un esquema y no se me quita y no se me quita y a ver qué pasó y hablando ya poco a poco fue asociando pues lo terrible que fue ver a su madre con esa depresión, con esa, este, pues angustia, tristeza de haber vivido eso, de no poder continuar con su vida y pues también lo traumático que es para la persona ver a una persona traumatizada, ¿no? O sea, el ver a una persona traumatizada o tener cerca el trauma también te puede provocar a ti ciertos traumas, ¿no? Y si es algo que no tenemos como muy entendido, pues también pueden aparecer este tipo de somatizaciones simbólicas donde también como que se imita en cuanto al símbolo. Y bueno, ya para terminar, algunas ideas sobre el tratamiento. Bueno, como decía Jorge Ulnik, pues se recomienda un tratamiento transdisciplinario. En las cuestiones psicosomáticas, a diferencia de las somáticas, que son estas cuestiones más como, ay, me estreso y me enfermo, o ay, me estreso y me dio, pues, no sé, una gastroenteritis. Estas cuestiones psicosomáticas necesitan, pues, tanto el abordaje de un médico como de un psicólogo para poder encontrar pues este conflicto subyacente, pero pues también en lo psicosomático el órgano realmente está dañado. O sea, sí está dañado y por más de que se le dé medicina, tratamiento, no se quita. Y pues normalmente son los que terminan mandando con los psicoanalistas o los psicólogos y sale como todas estas historias así súper traumáticas como las que les contaba en la slide anterior. En cuestión psíquica o psicológica, pues el trabajo en el trauma, pues es un trabajo pues pesado donde en teoría pues se tiene que ayudar a la persona a recordar el evento, pero realmente recordarlo y ponerle nombre y lugar a esas sensaciones y emociones que desembocó. Y ¿a qué me refiero por vulnerabilidad? Muchas veces la persona pues no va a tener esas capacidades tal cual como de, ah, sí, esto significa o esto lo interpreto así. También es mucho trabajo del psicólogo o el psicoanalista el poderle ayudar a la persona a representar lo sucedido. A diferencia de con otras poblaciones, es un trabajo muchísimo más a la par, donde el terapeuta o el psicoanalista le tiene que prestar muchísimo de sus recursos para poder darle un sentido a esta situación.
dentro de este trabajo de rememoración y figurabilidad, pues se tiene que propiciar muchísimo la expresividad de las emociones, como les decía, o sea, todas estas emociones que no terminan de procesarse en cuestiones más elaboradas como el pensamiento, la palabra o la memoria, se quedan atrapadas pues en esta cuestión sensorial que pues literal, pues si se ponen a pensar, a ver, ¿cómo te sientes cuando tienes miedo? Pues no sé, a lo mejor a ti te da dolor en el pecho o así, entonces toda esta parte pues la tenemos que ir como desbloqueando, ¿va? Y irle poniendo como pues un nombre, palabra y apellido y pues también esta parte un poquito ya más de interpretación o de significado para ir poco a poco pues resignificando, ¿verdad? Vamos a ir resignificando esta situación, encontrarle pues de nuevo un sentido a la vida y que la persona pues pueda recordar quién era antes, ¿verdad? Y así como súper bien, pues que le saque un aprendizaje y que sea una persona pues mucho más sabia, ¿verdad? Se escucha fácil, pero pues es un trabajito ahí un poco, este, no largo, pero sí, pues no es tan rápido, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas, pues esta pequeña frase que no encontré el autor, se las debo, pero justo lo leí en un libro sobre técnica y intervenciones en trauma y decía pues que la última forma de dejar el pasado atrás es atravesando. Y pues bueno, digo, esto creo que ejemplifica súper bien lo que les decía de pues tenemos que ir a recordar, a ver qué pasó ahí, a poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar para que ahora sí la persona pueda platicar de esto como una cuestión que sucedió, que le pasó, que es parte de su vida, pero que ya no está más haciéndole daño en el presente, ¿verdad? Que se quede como una cuestión de su biografía, ¿no? Fue algo autobiográfico que pasó y lo platica y ya puede quedarse en el pasado, ¿verdad? No lo sigue persiguiendo. Y pues bueno, ya para finalizar, Em, pues si están interesados en empezar pues algún proceso de psicoterapia o no sé, conocen a alguien que a lo mejor esté pasando por algo similar y digan pues a lo mejor le puede ir con un psicólogo, aquí está el contacto de Analizarte, que es justamente este. Y pues también no está de más poner algunas líneas de atención en crisis que son de 24 horas pues sí, ¿no? Cualquier persona que haya pasado algo en su vida reciente, algún choque o algo y necesite hablar con alguien, como les decía al principio, la persona que recibe atención o apoyo, ya sea de un psicólogo o de alguien con la suficiente amabilidad, tiene menos riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Entonces, no está de más tener estos contactos a la mano. Le pueden tomar una foto, en teoría son 24/7 y pues nada, ya sería todo.